justo que hemos tenido ministros de defensa militares en retiro, socialdemócratas, ultraderecha, centristas, nacionalistas de todos los tipos, y ninguno digamos, la chunta, porque se requiere una voluntad política de una reforma integral y una reasignación de los roles y las misiones de las Fuerzas Armadas. Pero eso tiene que ver con que el presidente Ollanta no quiere esa reforma. Yo creo que no es que quiera la reforma, sino que creo que es muy difícil lidiar con una corporación que tiene sus fuertes resistencias. Y Humala sería en ese caso un miembro de la corporación. Es un miembro de la corporación, pero obviamente tiene que lidiar con su propia corporación. Y eso le plantea un problema político muy complejo. ¿Qué es cuál? Que es básicamente que no nos olvidemos que tiene entre otros a sus camaradas de armas. Claro. Dentro de esa corporación. Y no es fácil para una persona de ese perfil iniciar un proceso. Y finalmente, que no nos vengan con el cuento que falta inteligencia, porque inteligencia la hay. Yo creo que este es un problema de lo que pasa actualmente en el BRAE y en el Guayaga, no de falta de inteligencia, sino un problema de la conducción de las operaciones militares y un tema de correa de transmisión entre la Fuerza Armada y los ministros políticos. Y finalmente, para terminar, Augusto, este es uno de los pocos países en que normalmente el ministro de Defensa entrante entra en guerra con el saliente y todas sus burocracias. Correcto. Y que cada vez que cambia un ministro, yo no quiero decir nombres, pero los últimos meses, por ejemplo, el ministro Urquizo trajo un equipo interesante de funcionarios, duraron 2 meses. Entonces, aquí en el Perú siempre es borrón y cuenta nueva, y como la defensa y las políticas existe continuidad, aquí tenemos funcionarios públicos que duran 2 meses en el cargo, 3 meses, 4 meses. Es un cambio de rotación, y eso implica también cambios totales de replanteamiento. Mira, ¿en qué quedó la compra del Supertucano? Nos dijeron los aviones Kia coreanos del sur, ahora ¿en qué estado está? Se nos habló de una alianza estratégica con Corea del Sur. ¿En qué nivel está? ¿Fue aprobado o no por el Consejo de Seguridad Nacional? Entonces, hay una serie de cabos sueltos en el sentido que yo estoy de acuerdo, en el sentido que es un dolor de cabeza el problema de la Fuerza Armada y el problema de la policía para el gobierno, y tiene que encarar una reforma integral, porque estos temas del BRAE, del Guayaga, del tema del Putumayo, una serie de puntos neurálgicos, tienen que ser abordados desde una perspectiva estratégica y de modernización. Pero sientes que me ha parecido en esta ocasión, en esta crisis, en la de Ranrapata, que por ejemplo esta decisión de que al Congreso iban los 2 ministros e iba como que hubiera un tercer ministro en el sector, que es el almirante Cueto, que es el que habla, es el que hace, y es porque el presidente dice, él tiene que estar con ustedes ahí en todo. Lo dramático de esto es que si en el hipotético caso de que hubiera asuma una responsabilidad el ministro de Defensa, se trata de una responsabilidad política, que me parece legítimo, pero y las responsabilidades técnicas en la conducción de operaciones. Así o sea, tampoco es justo que los ministros políticos paguen, digamos, y sean fusibles también de algunos errores que se pueden cometer. Bueno, pero para eso Cateriano lo que debió hacer es investigar él mismo y decir, el eslabón se me rompió acá, y este fue el que no informó, y a le corto el pescuezo con el cargo, ¿no? Yo creo que eso es materia de una investigación posterior. Yo insisto en que esto es un problema operacional, yo creo que no es un problema de inteligencia. Con todos sus defectos, yo creo que el sistema de inteligencia nacional, este gobierno ha contribuido a estabilizarlo. Ya no estamos en las épocas en que habían jefes de inteligencia que duraban 3 meses en el cargo. Entonces yo creo que básicamente aquí se requiere una revisión integral de lo que es la agenda pendiente de la reforma de las Fuerzas Armadas y de la policía. Ahora, ¿cómo hacer eso si es que el presidente Ollanta Humala sale y dice algo que me pareció lamentable? Viene y dice, cualquier cuestionamiento a la Fuerza Armada favorece a Sendero. Y no decirle, ¿qué te pasa? Tú no eras eso parece fujimorismo puro. Y él criticaba eso. Las cartas que le mandaba al comandante general del ejército eran incendiarias. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que es un parte de la agenda política. Yo creo que aquí hay un tema indudablemente de agenda política. Pero creo que también, y no nos olvidemos que no es bueno que el Perú haya tenido en el primer tramo de gobierno 4 ministros de defensa. Mira, pasamos que haya 5. Exactamente. Bueno, ningún país, no te digo de Europa occidental, oriental, de ningún país andino de América Latina se da ese lujo. Creo que ni en la parte de África más pobre. Es posible. Entonces yo creo que la defensa y los temas de seguridad nacional exigen de mucha continuidad y de mucha estabilidad y de una reforma persistente que implique hacer Fuerzas Armadas más funcionales a estas amenazas y a estos problemas que ahí están.